Bien, buenas tardes a todos. Voy a avisarles por WhatsApp, parece que están todos ahí. Bueno, Ya, oye, me Buenas, tuve que... profe. Hola, 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 profe, buenas tardes. buenas tardes. Hola, hola. Me tuve que conectar por el navegador, porque puedo compartir desde acá, ¿cierto? yo creo que sí. Activar teclado. No, no se puede. Voy a tratar de conectarme por el otro. Dame un segundito. Ya, ahora sí. Ahí sí, viejo. Me retiro, Iván. Ok, ok, Samuel. Ya, buenas tardes a todos entonces, nuevamente. Disculpen el retraso de hoy. Problema medio urgente que, más que problemas, temas de tiempo medio urgente que tuve que disponer sí o sí para otro tema. No obstante, la clase de hoy igualmente iba a ser un poco más corta, así que deberíamos más o menos terminar, pero yo, más o menos a la misma hora. También en función de ustedes, digamos, para que no pasen más del tiempo que corresponde. Bueno, alumnos, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. La vez pasada, proyectar, habíamos quedado habíamos visto los tipos de contratos, digamos, el día viernes, en donde encontramos estos tres tipos de contratos que se ven normalmente en el mundo público. Eh, Estos contratos también se ven en la parte privada, entre privados, digamos. Sin embargo, como la parte privada tiene un poquito más de flexibilidad respecto de las cláusulas, respecto de las condiciones o de los acuerdos que se pueda llegar entre ellos, porque la parte privada, partiendo por la base de que no necesita, digamos, seguir las disposiciones o la reglamentación que aparece en el Decreto Supremo número 75, que es el reglamento de compras de obras públicas, digamos. Entonces, nos encontramos con la administración delegada, con los a serie de precios unitarios y finalmente el de suma alzada en riesgo, digamos, respecto del contratista y el mandante. Creo que alguien quiere entrar. Respecto de los riesgos, que esto fue lo último que vimos Hola, ya. profe. Hola, hola, ¿cómo estás? Respecto del riesgo que tenía o que tiene, digamos, en función del tipo de contrato que se esté suscribiendo entre mandante y contratista. Tenemos que, voy a empezar desde abajo hacia arriba, en donde el riesgo del mandante es el menor. Tenemos el contrato suma alzada, en donde este contrato básicamente se determina un precio fijo que es inamovible y que eventualmente tiene algunas modificaciones respecto de reajuste o también dentro del contrato
se puede instaurar algún tipo de cláusula que permita mayor flexibilidad. ¿Ya? No necesariamente en rigor, en estricto rigor, va a estar, acotado al artículo 108 del DS-75 que hablábamos hace poquito. Sin embargo, lo usual es que sí se enmarque dentro de este reglamento, ¿ya? Al tratarse de compras públicas. Como les decía, en la parte privada, como las cláusulas pueden ser más flexibles y no necesariamente estar supeditados a lo que dice este reglamento, este contrato de suma alzada puede tener ciertos tipos de reajustes, incluso mayores a los que impone, digamos, o exige el reglamento, el DS-75, digamos. ¿Por qué el riesgo es menor para el mandante? Porque este riesgo se traduce en un riesgo muy pequeño, ya que el precio, como habíamos dicho, no varía o no debiera variar. El precio final, digamos, este precio aplicándole todo lo que es los gastos generales, digamos, las utilidades, el IVA, etcétera, todo aquello queda establecido de una manera fija e inamovible. Asimismo, los precios unitarios. ¿Qué, de qué manera se puede eventualmente, y ustedes también se pueden encontrar con que este tipo de contrato se puede modificar realizando lo que se llama una modificación de contrato? Esta modificación de contrato va a estar de la mano, digamos, con un anexo de contrato en el cual van a ir los nuevos términos que probablemente puedan anular, derogar, cambiar eventualmente o extender alguna cláusula del contrato original. En, en ningún momento el contrato original deja de tener vigencia, ¿sí? Sino que este contrato o este anexo de contrato, que es en resumen un contrato más chico, que, que complementa el contrato original, permite ciertas modificaciones. Dentro de estas modificaciones existe lo que conocemos como las modificaciones, los aumentos de obra, y también existe lo que podemos conocer como las obras extraordinarias, ¿sí? Muchos profesionales o muchas instituciones incluso hablan indistintamente de estos dos conceptos como lo mismo, pero en realidad no lo es. Entendamos que una modificación de contrato referida a un aumento de obra tiene como principal criterio que los precios unitarios del presupuesto se mantienen. ¿Por qué se mantienen? Porque simplemente lo que se está aumentando es el volumen de obra, ¿sí? No se está cambiando por otra materialidad o por otro sistema constructivo que imponga necesariamente agregar o eventualmente quitar algún elemento del análisis de precio unitario. En consecuencia, no varía el precio de la partida, pero sí puede variar su cubicación o el volumen de obra contratada en este caso. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con las modificaciones de obra referidas a las obras extraordinarias, que estas obras extraordinarias sí tienen la particularidad de que, como son extraordinarias y no corresponden o no pertenecen inicialmente al contrato original, estas pueden ser a precio convenido. ¿Sí? Este precio convenido es un precio que se fija, que se negocia, digamos, que entre el mandante y el contratista respecto de una partida en concreto, la cual, si bien puede parecerse tal vez la partida a una de las partidas ya contratadas, el cambio permite cambios de materialidad, permite cambios de mano de obra incluso, y tiene probablemente otras exigencias, y eso hace que los precios varíen y por lo tanto la partida en sí puede estar más cara o eventualmente más barata. Naturalmente nos vamos a encontrar como inspectores técnicos que el contratista, una vez que se realiza este tipo de modificaciones al contrato, va a tratar de siempre aumentar los precios, digamos, de una manera un poquito a veces subjetiva, y ahí es donde el profesional o quien esté inspeccionando debe tener conocimiento también de los precios de mercado, debe tener conocimiento también de los rendimientos y conocimiento eventualmente también de los tiempos en que debería demorar la partida, ya que parte de esta nueva modificación de obra, llámese aumento de obra u obras extraordinarias o incluso disminuciones de obra, ya. Pongamos en la tabla esos tres términos. Cualquiera sea de estos, va a llevar implícita o explícita, digamos, una
una programación de obra asociada a ese aumento de obra, a ese aumento de volumen adicional de obra a ejecutar. Por lo tanto, como inspectores técnicos también tenemos la obligación de revisar esa programación y de validarla, de acuerdo a los criterios, digamos, también constructivos y de acuerdo a la competencia también que tenemos como constructores, em, para ver este tipo de avance, digamos, o de programaciones, o de cronogramas también pueden encontrarlos en algunos sectores. Dicho esto, la suma alzada entonces puede modificarse en ciertos escenarios cuando es posible. ¿Cuándo suceden estos escenarios? No sé si alguien podría eventualmente darme una indicación de cuándo se puede, cuándo sería un escenario factible de hacer una modificación de contrato. Dejo la pregunta abierta para cualquiera que quiera responder. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? No importa si lo que dicen tal vez no tiene mucho sentido. Nos vamos a dar cuenta que eventualmente dentro de este rubro, digamos, y de la inspección se nos van a presentar muchas cosas que a veces no tienen sentido, pero que sin embargo eh, encuentran sentido dentro de el ámbito presupuestario, digamos, y encuentran sentido también un poco amparado por las necesidades y por el criterio un poco tal vez subjetivo del mandante. Entonces, cosas que se pueden escapar un poquito a la lógica, de repente se van a encontrar. Así que vuelvo a hacer la pregunta. En qué condición, y esto apela al sentido común, en qué condición o en qué escenario un contrato a suma alzada podría eventualmente requerir de una modificación de obra? ¿Nadie? Bien. Un contrato de suma Si hay a una, suma. Sí, dime nomás. ¿Quién había hablado? sí, profe, pero no, dale no. No, pero dime, eventualmente podemos llegar a algo interesante con lo que me digas. Si dentro de la obra, no sé, por el mandante pide alguna, no sé, por ejemplo, pide hacer un quincho extra, una impresión, algo así. Sí, por una decisión en la marcha, digamos. Sí, es una de las Correcto, causas, es una de las causas, sí. A veces el mandante tiene esa necesidad porque tal vez se le olvidó algo y ahora o piensa que se va a ver mejor la obra con eso adicional, sí, es es un criterio válido, digamos. Subjetivo, puede ser incluso caprichoso, pero es válido para poder hacer un, un aumento de obra. Ahora, ¿qué es lo necesario para poder hacer ese aumento de obra? Que sea justificado ante el mandante. Si el mandante es una persona privada, es un privado, se va a justificar por sí mismo. Si él quiere hacerlo, lo va a hacer. Y él va a poner el presupuesto, digamos, los recursos para poder hacerlo. Si es en la parte pública, se tiene que entrar a solicitar las aprobaciones de quien tiene los recursos. ¿Sí? Otro escenario en donde es posible la necesidad de una modificación de obra es cuando el proyecto inicialmente, aún teniendo todas las aprobaciones, carece de ciertas cosas. Por ejemplo, dentro de la etapa de diseño de un pavimento, este pavimento em, tenía que tener un bombeo, digamos, o tener una pendiente que llevara las aguas hacia cierto lugar. Y en terreno el constructor se dio cuenta que la cota a la que tiene que evacuar el agua, digamos, está más alta que lo que se había proyectado. Entonces ahí nace una necesidad que no es arbitraria, sino que obedece a las condiciones de terreno y que normalmente se las van a encontrar. Tal vez no en este escenario particular,
pero sí se van a encontrar con escenarios en donde la topografía del terreno o las condiciones del suelo o em, eventualmente algunas condiciones climáticas también, cosas que escapan un poco al control de tanto de la constructora como del mandante y del hito o la hito, van a devengar, digamos, la necesidad de hacer una modificación para poder subsanar eso. Y eso es justificable. ¿Y a quién se justifica? A los diferentes organismos o servicios que ponen los recursos. ¿De qué va de cuáles son estos organismos? Estos organismos pueden ser eventualmente gobierno regional, pueden ser las municipalidades, puede ser otro organismo, PDI, eventualmente. También hay otros organismos que se encargan de entregar la aprobación técnica para poder realizar estas modificaciones. Estamos hablando un poco en la parte pública, en donde está el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por ejemplo, que está también el MIMBU, está también el Servio, está por otro lado si las cotas, poniendo el mismo ejemplo la calzada, si las cotas no calzan y es necesario hacer una modificación del pavimento, tal vez subir la cota del pavimento añadiendo un poco más de relleno para que suba un poco el pavimento, por ejemplo. Ese relleno tiene que pagarlo alguien. Esos recursos naturalmente el contratista los va a cobrar y esos recursos hay que pedírselos a alguien. En este caso va a depender del fondo eh, con el cual se está ejecutando la obra. En el caso de los particulares, naturalmente basta con justificar al mandante, en este caso al dueño de la obra, o sus representantes para poder incurrir en esos gastos adicionales. El contrato a precio, Profe, y, dime, y en el caso de la construcción, es más complicado, es más, como más tedioso, más engorroso, porque tiene que asistir igual el arquitecto de nuevo, ¿no? sí, todo Si aquello fuera que, topografía, sí, por supuesto, todo aquello que implique modificación, eh, que haya venido de una aprobación anterior, necesita volver a ser aprobado. y ¿Sí? tiene, y Aunque el arquitecto va al terreno. lo ideal es que todos los profesionales vayan a terreno a mirar lo que está sucediendo. ¿Sí? Así que tanto el arquitecto, los ingenieros o los especialistas de cualquier área, digamos, los Área. forestales, etcétera, paisajistas, todos tienen que ir a terreno a poder verificar las condiciones y ver en terreno también si es que lo que se le está planteando es correcto, es abordable, es ejecutable, practicable, y si finalmente renta desde el punto de vista financiero. Tal vez proponer otra solución, etcétera, pero el terreno es para todos los profesionales, todos deberían estar metidos en la obra en algún momento. ¿Y en qué estaba? Estaba en los contratos a serie de precio unitario. Estamos haciendo un resumen de lo anterior porque varios faltaron, ya que no podían asistir eventualmente. Pero es importante esta parte de los contratos, ya que parte de la inspección técnica es revisar efectivamente estos contratos. Cada párrafo del contrato es importantísimo. Y Profe, una eventualmente también, consulta. dime. Eh, ya que un contrato de suma alzada, o sea, como puede exceder el presupuesto, como puede bajar el presupuesto, que te estaba hablando de modificaciones, si el ¿Sí? mandante le excede el presupuesto del que tenía, no sé, la casa él creía que le iban a salir 100 millones, ya van en 110, o sea, ya va excedido. ¿Sí? ¿Las modificaciones las puede realizar inmediato? ¿Va a ser legales? ¿Cómo es? Sí, déjame proyectar aquí. Ya, dentro del proceso de la modificación, primero se tiene que advertir la necesidad. Normalmente se elabora un informe respecto a esa necesidad de lo que se haya encontrado en terreno para ser presentado a quien debe aprobar los recursos, ¿ya? Pero previo a presentar, eh, a presentar el presupuesto como tal, digamos, para saber cuánto sale, previamente a eso hay que tener una discusión con los profesionales involucrados, tanto desde el arquitecto hasta el último especialista que aplique, digamos, que le competa, para llegar a la solución correcta y luego
luego, en rigor, la constructora debería, o el contratista debería realizar un presupuesto y una programación acorde a lo que se va a aumentar, ya sea aumento de obra o obra extraordinaria o incluso disminuciones. Y, y posteriormente a eso presentárselo al mandante, siempre que el mandante en este caso sea un organismo público. Ese sería como a grandes rasgos el procedimiento. La parte privada es mucho más directo el trato, contratista-mandante, por lo tanto suelen ser más rápidos los procesos. Respecto del tiempo que demoran, ya que se tocó esa parte, del tiempo que demoran los organismos públicos, eso es muy variable. ¿Ya? La ley, si bien establece diferentes tiempos en donde tanto municipalidades, gobierno regional, Mideso, Subdere, no sé si alguien ha trabajado o alguien conoce, digamos, esos organismos técnicos, Minbu, Servi, etcétera, tienen sus tiempos para límite para poder entregar ciertas respuestas. Sin embargo, em, esos tiempos a veces se cumplen solo por, valga la redundancia, solo por cumplir. ¿Sí? Se entrega un set de observaciones al proyecto en donde el contratista o quien esté a cargo, digamos, de la elaboración de este aumento debe subsanar y volver a presentarla al organismo técnico y hasta que este pimponeo acaba y se termina aprobando el proyecto. Y eso en el proyecto puede pasar fácilmente un año, proyectos públicos. Eh, la, la, yo estuve trabajando en la coordinación de especialidades, también participé como proyectista sanitario de un proyecto de Parque Estadio que comenzamos el 2018 y recién ahora se está licitando el proyecto. 2018, 19, 20, 21, 22. 4 años casi de pimponeos, de observaciones, etc. Y entonces, como entre más organismos haya involucrados, entre más aprobaciones hayan involucradas, naturalmente más se va a extender el tiempo en la parte pública. Pero como vuelvo a decir, en la parte privada, como el trato es mucho más directo y no hay que pasar por tanta burocracia, normalmente se reducen incluso a semanas nomás de aprobación, de tiempos de aprobación. No sé si contesta eso tu pregunta. Sí, profe. Vale, gracias. Ya. Contrato de serie de precio unitario. La oferta de los precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones provisionales de obras establecidas por el Ministerio y cuyo valor total corresponde a la suma de los productos de los referidos precios por dichas cubicaciones. En resumen, el segundo párrafo habla de que eventualmente puede estar sujeto a algún reajuste de acuerdo a lo que dice el artículo 108. Que los tres contratos que estamos viendo corresponden a lo mismo. Estos normalmente se utilizan, como les comentaba la clase pasada, em, cuando existe algo que hay que resolucionar muy rápido. Tal es el caso de las catástrofes. El gobierno en esos casos normalmente utiliza este tipo de contratos para ejecutar obras rápidas, tanto de demoliciones como de traslado a escombrera, digamos, las demoliciones que hayan, o los escombros que hayan podido quedar, digamos, de alguna demolición de algún edificio emblemático, gubernamental, digamos, o que sea dueño del fisco en este caso, en donde eh, no hay tiempo para hacer un presupuesto como es deseable. ¿Sí? Entonces, como no se tiene ese tiempo y debe solucionarse rápido, las ubicaciones en este caso podemos asumir que no importan mucho porque se va a ir cobrando en la medida que se vaya avanzando. Los precios sí, los precios unitarios son fijos aplicados a ubicaciones provisionales. ¿Ya? Esto dice que está establecido por el ministerio. Estos precios están tabulados, hay muchos precios que tiene el Servio, también el Minbu también tiene precios, hay precios sociales también, etcétera. Que están tabulados, son precios de mercado, digamos, que están calculados de otra manera, pero terminan siendo precios de mercado y los contratistas que optan por este tipo de contratos suelen compensar eventualmente con los gastos generales y las utilidades. Normalmente entonces esto se utiliza para escenarios o eventos donde hay que solucionar muy rápido, en donde no hay tiempo para hacer un presupuesto
completo, detallado, sino que hay tiempo suficiente solo para saber qué es lo que hay que hacer y cuáles son las partidas que van a estar involucradas, pero no un análisis mayor. En consecuencia, el contratista avanza y eventualmente se puede estimar que hay que mover, por ejemplo, 1000 metros cúbicos de escombros y llevarlo a escombrera. Y eso hay que hacerlo desde ahora a, no sé, los siguientes 4 días, por ejemplo. Entonces se contrata a la empresa eh, y la empresa en realidad vio que salían 1100 cubos, ¿sí? Y 1100 metros cúbicos. Entonces, este contrato permite esa flexibilidad respecto a lo que realmente se avanzó. Ahora, si se avanza menos de esos 1000 y se termina, naturalmente se le pagará menos de esos 1000. Entonces, se puede tener un estimativo del volumen de obra, pero que pocas veces se va a cumplir, dado el poco tiempo que se tiene para poder hacer un análisis adecuado. Por último, y con esto nos vamos al primer break, por administración delegada. ¿Sí? Hay un contrato en donde este contrato se suele usar más en la parte privada, dado que muchas veces el mandante no tiene mucha idea de construcción y a veces no tiene prácticamente nada de ideas de lo que es la construcción y mucho menos del diseño como tal, en donde se le contrata al contratista la totalidad del proyecto, desde el diseño, digamos, desde la necesidad incluso, eh, los análisis previos, las consideraciones previas, digamos, y si eventualmente hay que hacer algún catastro, también se le suele contratar al mismo contratista. Y una vez ingresado, aprobado el proyecto por los distintos organismos, digamos, por distintas instituciones, se procede a ejecutar también por el mismo contratista. Entonces, como un contrato eh, de principio a fin que tiene el contratista a su cargo. Y esto naturalmente tiene un mayor riesgo para el mandante, porque el mandante no va a saber realmente cuál es el proceso que está llevando a cabo el contratista. No tiene por qué manejar, digamos, los gastos generales que tiene el contratista en general, o no tiene por qué manejar las utilidades que va a tener, o tampoco, inclusive, aunque esto podría, mm, podría controlarse como inspectores, el hecho de las cotizaciones de los materiales o los precios de los materiales. Es decir, el mandante puede contratar tanto a una empresa constructora como también a un hito para que le inspeccione justamente el inicio de la obra, ¿sí? O sea, el inicio del diseño, que le inspeccione el diseño y después eventualmente ese mismo hito va a cambiar de un asesor técnico de obra, digamos, va a cambiar a un inspector técnico de obra, ¿sí? Pero puede ser la misma persona. Básicamente eso, entonces aquí finalizamos con el- el- los triángulos, digamos, de riesgo que podemos encontrar entre contratista y mandante respecto de los contratos que hemos hablado. ¿Hay más contratos? Sí, hay más contratos, pero en el camino de su profesión ustedes imagino que lo van a terminar viendo de alguna u otra manera. ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver antes de pasar al primer break? Por lo menos yo no, profe. No, profe. Ok, son las 20:17, nos vemos a las 20:40, ¿les parece? Bueno, profe, nos vemos. Profe, gracias. Nos Vale, vemos. profe.
Chicos, ¿están? Volvemos. Aquí, profe. Sí, profe. Ok. Voy a compartir. Ya. Creo que compartí bien. Ya, muchachos. Ahora vamos a cambiar un poquitito de enfoque. Nos vamos a empezar a meter un poco en la normativa como tal, de lleno. Vamos a ver algunas leyes. Leyes como, por ejemplo, la 20.703. Vamos a hablar también, o seguir hablando un poco de la ordenanza. Vamos a seguir hablando un poco de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Vamos a tocar un poquitito algunas otras leyes que comentamos en la clase 1, como era el tema del procedimiento simplificado para la regularización que les comentaba de bomberos, la ley 21.031. Pero esa básicamente es para que sepan que existe solamente, ¿bien? Porque es un artículo único en el fondo, es una página. Si ustedes la buscan en internet, van a encontrarse con que es una página, una plana, donde aparece este tema de los bomberos y la regularización de las edificaciones de esta institución. De lo que ya hemos hablado, el decreto 75, vamos a hablar también, o seguir hablando, cuando sea pertinente, ¿cierto? El reglamento, digamos, de la ley 20.703, que establece el Registro Nacional de Inspectores Técnicos, cuando sea necesario, algunos manuales también vamos a estar revisando, que en concreto el MITO, que es un manual bastante completo, en donde pueden eventualmente aprender muchísimo de ahí. Y vamos a comenzar entonces. Marco legal de las construcciones en Chile. Vamos a encontrarnos con que vamos a tener la Constitución de 1980, establece las personas nacen libres, el Estado debe proveer el bien común. ¿Por qué mantengo esa Constitución, digamos, que fue modificada ya en varias ocasiones? Podríamos decir que el 2005, 2006 ya tenía una versión prácticamente renovada, cambiada. No obstante, se mantienen estos parámetros, estas cláusulas o indicaciones que allí que emanaron desde la Constitución de 1980, que las personas nacen libres, el Estado debe proveer el bien común, la libertad de ejercicio en actividades económicas. Y aquí entra un poquito el tema de la necesidad de tener leyes para poder regular lo que es la industria de la construcción en Chile. Tenemos la Ley General de Bancos, la Ley General de Educación, la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley General de Servicios Sanitarios y, por último, la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es donde nosotros nos vamos a abocar en estos momentos. Ordenanzas generales y locales. Hay ordenanzas, si bien la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción es la madre de todas las ordenanzas referidas a la parte de construcción en Chile, digamos, enfocada casi toda así en la parte de edificación. No obstante, tiene sus particularidades respecto de pavimentación y algunos otros elementos en concreto. Ordenanzas generales y ordenanzas locales. ¿A qué nos referimos con ordenanzas locales? Cada comuna puede tener su ordenanza local dependiendo de cómo quiere que funcione cierto evento, cierto escenario o cierta actividad dentro de su comuna, dentro de la comuna. Em, Ejemplo de esto es algo que venga, por ejemplo, de la ley de telecomunicaciones, digamos, que fue el mismo ejemplo que puse el otro día para aquellos que se acuerden, en donde esta ley de telecomunicaciones, que ya, digamos, es aplicable, y las leyes natural, por lo general, o casi siempre, o siempre, digamos, requieren de un reglamento para poder entrar en vigencia. La ley puede existir, pero puede que no el reglamento aún. Y ese reglamento funciona como estilo decreto que hace entrar en vigencia dicha ley. En el caso de las ordenanzas locales emanan, o uno de estos ejemplos, emana, por ejemplo, de esta ley de telecomunicaciones,
Respecto de la basura aérea, por ejemplo. Una comuna puede decir que no quiere tener chatarra aérea en su plaza principal, digamos, o en su avenida principal. Entonces eso lo puede dejar estipulado en la ordenanza general las condiciones en las que debería quedar y rayar la cancha, digamos, para todos los actores o todas las empresas que estén siendo partícipes en ese sentido. Puede establecer, por ejemplo, la ley puede establecer que las empresas deberán hacerse cargo de limpiar su chatarra aérea, por poner un ejemplo. Y la ordenanza local puede establecer el cómo debe hacerse esa limpieza y en qué cantidad eventualmente se puede exigir esa limpieza. Puede significar la ordenanza local indicar que eh, esta chatarra aérea puede estar, se exige a las empresas que se quite o se limpie el 50% de la chatarra aérea eh, de producto, digamos, del cablerío que deben instalar para poder entregar su servicio. Entonces eso, como más elementos más específicos o instrucciones más específicas pueden estar indicadas en las ordenanzas locales. ¿Sí? Acá, entonces nos encontramos con la UGUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la LGUC, la Ley General de Urbanismo y Construcción, las NSH, la norma chilena, los manuales, los permisos, los contratos, ¿sí? Que ya hemos hablado de eso en las clases anteriores. Ahora, los manuales son un tema importante junto con las NSH, dado que si bien la ordenanza entrega parámetros, digamos, generales para, para poder jugar dentro de este mundo de la construcción, la ley también, por supuesto, las normativas más específicas, las NSH, en donde se van a temas, digamos, más específicos respecto de soluciones constructivas, respecto de tipos de ensayos, por ejemplo, o formas de cálculo de cierta naturaleza, entonces hay normativa para todo acá en Chile, normalmente, y la que no existe se trae del extranjero y se adecua acá. Respecto de traer normas de afuera, ustedes se van a encontrar, y esto es un punto que deben analizar cuando se topen con una NSH, el análisis o el estudio de una normativa chilena implica saber de dónde viene primero. Si viene de otro lado, de otro país, hay que ver cuál es la aplicación práctica que tenía en su país, en primera instancia. ¿Por qué? Porque normalmente las normas traídas de otros lados son aplicables bajo condiciones específicas del lugar de donde nacen, digamos. Una norma italiana, por ejemplo, para eficiencia energética, no va a aplicar de la misma manera acá en Chile, ¿sí? Hay normativas que, por ejemplo, ven la evolución de la humedad en el tiempo dentro de una casa, dentro de una vivienda, un edificio, asociado a las condiciones climáticas, por ejemplo, de Italia, ¿sí? Que allá es otro el clima, son otras las condiciones, o de alguna parte donde haya mucho calor eventualmente, y acá en el sur del país no hace mucho calor, más al sur menos va a ser mucho calor, más al norte sí, claro, y puede eventualmente aplicar ahí. Entonces, toda la normativa que se trae de otro lado y que no ha sido explícitamente adaptada a Chile, debe tomarse con esa precaución, con ese recuerdo. Y en función de eso, se van a delimitar, digamos, o va a poder ser definida o determinado el tipo de solución o el tipo incluso de manual que, que sea necesario aplicar, ¿sí? Entonces, un tema con los manuales importante, interesante, que gran parte de nuestro ejercicio como inspectores técnicos nos va a imponer estudiarnos los manuales. Por muy pequeño que puedan significar, los manuales siempre tienen sistemas constructivos que probablemente nosotros no conozcamos, ¿sí? Recordemos que la industria de la construcción, si bien el concepto como de construcción, de la forma de construir en lo macro, sigue siendo muy similar a lo que fue siempre, pero los sistemas constructivos, los materiales, digamos, y las formas de instalar estos materiales nuevos o estos sistemas constructivos nuevos, naturalmente va cambiando en el tiempo y es necesario mantenerse actualizado. Y cada una de estas cosas
Cada uno de estos sistemas debe necesariamente traer su manual. De lo contrario, ¿cómo podríamos saber nosotros cómo es la forma de instalación, las condiciones de instalación, la manera en que debe llevarse a cabo esa instalación, los cuidados, digamos, la calidad de los materiales, los tiempos de espera para poder instalar algún elemento, algún material de esa misma solución? Entonces hay varios parámetros o varias consideraciones previas o preguntas previas que hay que hacerse para poder hacer siquiera el control de una partida. ¿Sí? Entonces, para eso los manuales van a ser nuestros grandes aliados. Por otro lado, los permisos y los contratos, ya lo hemos hablado, los permisos siempre tienen que estar de la mano con todos los proyectos. Si un proyecto, ustedes, y esto no, ojalá no se les olvide, si un proyecto no cuenta con alguna aprobación, el proyecto no debería ser ejecutado todavía. ¿Sí? Ustedes como inspectores no deberían dar el vamos a un proyecto que no tenga las aprobaciones necesarias. Hay ocasiones en donde va a existir una presión muy grande por parte de sus mandantes para poder darle el vamos al proyecto. Sin embargo, siempre y cuando el mandante se haga cargo y se haga responsable de esa indicación explícita de echar a andar el proyecto o la construcción de dicho proyecto sin haber recibido totalmente las aprobaciones o sin tener totalmente las aprobaciones, ustedes deben resguardarse, ¿bien? Si bien ustedes siempre como inspectores van a velar por los intereses del mandante en cuanto a la parte técnica y también en cuanto a la parte presupuestaria, no quiere decir que ustedes van a hacer ciegamente lo que el mandante les dice, ¿sí? Y no resguardarse al respecto. Así que resguardarse es una de las obligaciones inherentes a la inspección técnica. Vamos a pasar con algo más didáctico, en donde les voy a pedir un poquito de participación y después de esto vamos a hacer una actividad mm, más práctica que tiene mucho que ver con el sentido común y que va de la mano con lo que vamos a hacer ahora. Bien, ahí está escrito, están escritos algunas etapas, digamos, que debe llevar a cabo dentro de las actividades de la inspección técnica de obra, en donde está estudiar, revisar, verificar, comunicar, estados de pago, comprobar, solicitar, emitir informes, apoyar, orientar, resolución. Entonces, quisiera que ustedes pudieran decirme más o menos, esto también la pregunta la dejo abierta, no importa que se equivoquen porque estas etapas se pueden intercalar, digamos, unas con otras dependiendo de la necesidad de la obra. Pero, por ejemplo, aquellas partidas o aquellos conceptos que no tienen número, la idea es ver más o menos en qué parte irían respecto de las que están numeradas. ¿Sí? Por ejemplo, después de estudiar, ¿puedo poner apoyar, orientar y después revisar? ¿En qué parte meterían estos cuatro conceptos entre los que están numerados? ¿Me explico? Sí, profe. Por ejemplo, partamos con comprobar. Después o antes de qué podría ir. Antes del 4. Antes de comunicar. ¿Sí? ¿Alguien dice otra cosa? También puede ser después del 5. Después del 5. Ya, ok. Entonces, podríamos decir que comprobar es una actividad multifacética, digamos. ¿Sí? Porque comprobar puede estar antes de Claro. comunicar e incluso después del estado de pago. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya? Comprobar, sí, es una tarea que es multifuncional, digamos, una actividad. Y que de hecho puede estar antes, o sea, puede estar después de cada una de los conceptos numerados que está arriba. Porque cada etapa dentro de la inspección técnica va a requerir una comprobación. El solo hecho de estudiar impone que tengas que comprobar que la información que estás teniendo sea la correcta antes de estudiar. Sí, puede ir antes de comunicar, como bien decía el compañero, porque es necesario antes de entregar una resolución, digamos, o entregar una comunicación clara y que sea verídica, es necesario comprobar los antecedentes, por supuesto. Y el compañero también decía después del estado de pago. Más que después del estado de pago, comprobar podría ir antes del estado de pago.
¿sí? Para poder eventualmente comprobar la información que me lleve a aprobar dicho estado de pago. Correcto. Solicitar y emitir informes. ¿En qué Podría parte ser podría ir? después, ¿Sí? Dime. podría ser después del do igual o no. ¿Comprobar? Sí. ¿Ya? ¿En qué escenario podría ser? Utilicemos el sentido común, chiquillos. Solo el sentido común. Ahora, entre comillas, sentido común, porque el sentido común del que estoy hablando va muy de la mano con el conocimiento técnico que se tenga. No podemos solamente decir algo porque nos parece bonito, ¿no? Tiene que tener un fundamento técnico, fundamento lógico, desde el punto de vista constructivo. Profe, ¿Cómo? hola. O sea, yo Hola. también estaba viendo comprobar como más en el área, ahí entra revisar y verificar. Porque claro, la ITO estudia el proyecto, lo revisa, comprueba la información que tiene, que Ya, esté correcto. correcta, a mi parecer, como yo lo veo en terreno. La ITO verifica que todos contratistas, los que ejecutamos, entendemos lo mismo del proyecto, interpretamos lo mismo y de ahí verifica que está todo ok, o sea, se preocupa de que todos demos un paso todos juntos a la vez. ¿Me explico? Sí, te explicas. Correcto. Entonces, eso refuerza la idea de que la comprobación debe estar en cada una de las actividades, o al menos debemos Multifacético, claro. pensarla. Debemos pensar siempre en estar comprobando todo. Esto podría ser una especie de símil a la verificación. Uno podría pensar que es algo parecido. Y en ocasiones sí, indistintamente podrían significar lo mismo. Sin embargo, esta actividad de comprobar, sí, puede ir en muchos procesos dentro de el pensamiento inspectivo, llamémosle de alguna manera. Solicitar y emitir informes, apoyar, orientar, resolución. ¿En dónde orientarían o pondrían esos otros conceptos? Profe, solicitar y emitir informes sería después de revisar y después de verificar. Ya, correcto, sí. Antes de estudiar también podría ser solicitar y emitir informes, porque si no, ¿cómo vamos a estudiar algo? Ya, pero estarías emitiendo informes. Entonces, solamente estarías tomando la parte de solicitar, ¿sí? Informes, claro. Después de estado de Ya, pago, profe. Bueno, ya, estado de ya, pago. Y ahí mismo después el apoyo y orientación. ya, correcto, ya. Aquí, bueno, solicitar y emitir informes, nos estamos refiriendo a los informes como tal. ¿Cuándo solicitamos informes y cuándo emitimos informes? ¿En qué escenarios? Luego de estudiar. Ah, después de comunicar, pues, profe. Ya. Después de comunicar, podemos solicitar o emitir. O las dos Claro, cosas. claro. Sí, Las dos cosas, pues, profe. Las dos cosas. Ya, muy bien, muy bien. ¿Hay algún otro lado en donde podría caer también solicitar y emitir informes? Yo creo que después de Después de comprobar. Ya, ok. Sí, de hecho sí, hay escenarios en donde después de comprobar se pueden solicitar informes. Tal vez no emitir como tal, pero sí se pueden solicitar informes. Dado que se comprueba cierto proceso constructivo y se solicita un informe de dicho proceso y cómo fue cómo terminó o las condiciones en las que finalizó ese proceso. Sí, se puede solicitar informe. Apoyar, orientar y resolución. Antes de pasar a la siguiente actividad. ¿Cuándo apoyamos o cuándo orientamos? ¿A quién apoyamos y a quién orientamos?
A mí me pasa, profe, por ejemplo, en obra me han tocado hitos que no se involucran mucho en el proyecto y otros que están ahí. Y, por ejemplo, esta vez tenemos uno que apoya y orienta, pero en todo, en todo, en todo, en todo. Cada vez que existen dudas, por ejemplo, de estructura de soportes de carga o cosas por el estilo, él mismo solicita al calculista toda la información para después entregarnos las directrices. Pero me ha tocado en otras veces que dice el hito, ya, haga informe y pida a proyecto lo que se va a hacer, la modificación. Entonces, actualmente yo tengo un hito que sí, apoya y orienta a cada paso, pero en otras obras nos ha tocado uno que no es tan apoyador ni orientador como es, va variando. Claro, claro. Ambas, ambas formas, debo decir que están correctas en todo caso. ¿Sí? Porque el objetivo, recordemos, de la inspección en este caso es lograr que la obra se se ejecute de la mejor manera y conforme a los antecedentes. En el caso 1, en donde el inspector apoya y orienta, se mete, digamos, en el proyecto, lo vive, vibra con el proyecto en el fondo. Esa es su manera de cumplir el objetivo, porque él entiende que dando esas facilidades o esa flexibilidad o ese apoyo, probablemente vayan a salir más rápido ciertas aprobaciones o ciertos requerimientos de información, que si no conocen ese concepto lo vamos a ver en el módulo 2, lo que es la parte de calidad. Requerimientos de información pueden salir eventualmente mucho más rápido si es que el hito directamente hace la gestión. No así, a veces, cuando a la constructora se le solicita, y esto también está correcto, se le solicite hacer un informe siempre y cuando a la constructora haya sido de la que nace la inquietud en el fondo. ¿Sí? Tal vez no fue algo que el inspector se dio cuenta y por lo tanto el inspector no está interiorizado de la filosofía de la inquietud. ¿Me explico? Así como sí lo está la constructora. Y por lo tanto la constructora está en condiciones de hacer la justificación, emitir el informe y presentarlo. De hecho, ese es algo que se hace mucho. Se hace mucho. Si bien las dos son correctas, yo creo que va a depender de qué tan empapado esté el hito y de qué tanta gestión sea capaz de hacer el hito. Una puede ser mejor que en otra en ciertas ocasiones, sí, porque en el caso 1 hay cierta responsabilidad del hito y él se está llevando responsabilidad porque al él hacer esa gestión, parte del proceso o de los tiempos dependen de él. Y si él emite el informe, él hace las consultas o lo que él se demore, la constructora puede decir, el hito, pucha, te estás demorando mucho, por tu culpa vamos a tener que demorarnos más y por lo tanto vamos a tener que cobrarle más al mandante. Claro, se amarra bastante. Sí, el hecho en el caso 1. En el caso 2 es una relación más fría, pero el inspector no se lleva toda la responsabilidad, sino que la responsabilidad en ese caso la tiene el contratista. En consecuencia, el contratista después no puede alegar si es que hay un retraso por temas de aprobaciones eventualmente, ya que parte de esos tiempos le corresponden al contratista. Entonces yo creo que por ahí va el pensamiento de la inspección. Pero como digo, ambos casos están bien. Depende de cuánta responsabilidad quiera asumir el inspector. ¿Sí? Resolución. Resolución, aquí ya es algo más sencillo en realidad. Resolución puede ir al final de cada uno de los procesos que requieran aprobación. ¿Sí? No necesariamente al final del estado de pago, por ejemplo, que también es una. ¿Sí? Se resuelve pagar el estado de pago, por ejemplo. O entre medio, si hay que comunicar, antes de comunicar, también debe haber una resolución. ¿Sí? Si eventualmente
se requirió en obra modificar una tubería, por ejemplo, que era de PVC, pero ahora se quiere hacer de HDPE porque es material más flexible, se puede manejar más, tiene más flexibilidad desde el punto de vista constructivo, digamos, y más rápido, etc. Se hace un cambio y ese cambio debe ser aprobado por alguien. Ese alguien, naturalmente, tiene que ser el proyectista sanitario, y en consecuencia ese proyectista sanitario requiere de resolver, de entregar una especie de resolución, ya sea por documento formal o incluso por correo electrónico, como se usa mucho. No obstante, estas resoluciones deben, insisto, hacer siempre el paréntesis, voy a hacerlo de que deben quedar por libro de obra. Debe haber una resolución antes de comunicarle al mandante que se va a hacer, o sea, que se resolvió cambiar eso. Naturalmente, dentro de las conversaciones con el mandante va a estar, o el hito, digamos, que es el nexo entre mandante y contratista, va a estar esa comunicación previa de que se debe hacer una modificación en ese sentido. ¿Sí? Entonces, antes de comunicar, eventualmente también hay que tener este proceso o esta actividad de resolución. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar un poquito. Y para terminar esta partecita, indicar básicamente con esto que cada uno de estos procesos, dependiendo del escenario, va a tener orden distinto. ¿Sí? Y aquí entra el criterio, básicamente, del inspector técnico. Y aquí entra lo que estoy llamando sentido común. Pero sentido común que no es tan común, dado que se basa netamente en los conocimientos necesarios para poder, Claro, pues de acuerdo a los conocimientos. claro, necesarios para poder llevar esta actividad adelante. Vamos a hacer una pequeña práctica con lo que acabamos de ver, aplicando este, entre comillas ahora, criterio de sentido común. Y vamos a gestionar la inspección y calidad de una partida. ¿Ya? Ejercicio práctico. Acá no les voy a pedir que escriban, o sea, naturalmente si quieren ordenarse van a tener que escribir, pero necesito que podamos, desde el punto de vista técnico, naturalmente, poder ver cómo ustedes em, inspeccionarían esta partida. Aplicación de pintura intumescente en galpón de 15 metros de altura en zona central del país. Primero, ¿cuáles serían los insumos? Recordemos que hay que estudiar, revisar, verificar, comunicar, etcétera. Todo esto también aplica para poder entender cómo abordar o empezar a abordar el control de una partida. Entonces, a ver, son las 21:08. Sí, tenemos un poco más. Veamos entonces la aplicación de la pintura intumescente. ¿Todos saben lo que es una pintura intumescente? Asumiré que todos saben lo que es una pintura intumescente entonces. ¿La que se ocupa para la humedad, profe? No. ¿Cuál es? La de la alta temperatura, profe. Sí, exacto. La pintura intumescente es un retardador la pintura básicamente que se utiliza normalmente en estructuras metálicas y que va normalmente encima, bueno, esta pintura intumescente también se puede utilizar en otros materiales, pero normalmente la encontramos en estructuras metálicas. Por eso puse un galpón acá, de 15 metros de altura. La pintura es un retardante del fuego, de la temperatura. Es decir, con esta pintura el fuego tarda más en impactar a la estructura metálica y por lo tanto la estructura metálica no cede, o sea, demora más en ceder, digamos. ¿Sí? Entonces le da tiempo suficiente a los usuarios, a quienes estén, digamos, dentro del recinto para poder escapar, etc. Esto también está normado, hay una forma de cálculo, pero este cálculo ya no es tan necesario dado que los proveedores de pintura intumescente tienen tabulado cuánto o qué calidad es esta pintura. Calidad, llamémosle F15, F30, F60, F90, F180, que básicamente tiene que ver con los minutos requeridos o que aguanta la pintura sin que, o que permite de tiempo de escape, llamémoslo así, para entenderlo de manera sencilla, los minutos que tiene la persona para poder salir del recinto. Esta pintura se aplica normalmente después de una pintura anticorrosiva.
¿ya? Porque estamos hablando de estructuras metálicas. Todo elemento metálico de acero, si es que no está galvanizado, digamos, debe llevar pintura anticorrosiva o algún protector anticorrosivo. Y sobre esta normalmente se pone la pintura intumescente, ¿sí? Ahora, hay que tomar en cuenta cada una de las palabras que están indicadas acá. Acá es aplicación, ¿sí? Aplicación de pintura intumescente en galpón. Naturalmente este galpón va a ser un galpón metálico de 15 metros de altura y en la zona central del país. De 15 metros de altura, digamos, hasta la cumbrera, llamémosle de esa manera al elemento más alto del galpón. Entonces, aquí me gustaría que pudieran hacer como una especie de lluvia de ideas o cómo llevarían a cabo ustedes esta inspección, solamente esta partida. Ahí puse generar un árbol básico de actividades para controlar la siguiente partida, pero no necesariamente puede ser un árbol tipo mapa conceptual, sino que con que podamos llegar a un consenso, digamos, básico, porque tampoco les estoy pidiendo que podamos resolver, digamos, esta partida, que podamos resolver la inspección completa de esta partida, porque nos demoraríamos muchísimo, pero sí saber que se nos ocurra un poco qué insumos vamos a ir necesitando para poder Claro, controlar esto. ¿Mm? contar con los permisos primero, permisos correspondientes. ¿Ya? ¿Y de dónde viene la idea de necesitar un permiso correspondiente para esto? O sea, estamos aplicando. Estudiar. Ah, aplicando, ya. Estamos aplicando, es decir, la obra se está ejecutando, los permisos ya están listos. Ya está lista, claro. Sí. Seguridad, el tipo andamio. Ya, ya. Eso es un buen elemento, ¿sí? Seguridad. ¿Por qué andamio? Seguridad. ¿Por Por la qué dijiste altura, profe. andamio? Para Como 15 metros de altura. Ya, Tocho. correcto. Ya, correcto. ¿Y si la empresa eventualmente quiere usar un alzahombre? Porque el andamio por los 15 metros de altura es muy, tal vez no le dan los cuerpos, porque queda muy, Sea muy más alto, lento, digamos. claro. Tendría que ser permiso del operador del alzahombre, dependiendo del tipo de alzahombre que necesita. Ya, correcto. Ahí tenemos un elemento de control. Un ¿Y qué checklist más? del alzahombre. Ya hay ese checklist. De hecho, eso estamos haciendo acá ahora, elaborando un poco una especie de checklist para poder ir soltando la mente respecto de las cosas que vamos a ir necesitando. ¿Ya? Un Su checklist cuerda de respecto de. vida, Ya, sí, porque va a estar en altura. Suponiendo que es alzahombre, ¿sí? ¿Qué aunque más? fuera con andamio, igual debería alzar. O sea, claro, claro, claro que sí. Pero me refiero a que el andamio en este caso sería un poquito más complicado de aplicar, porque si tenemos un galpón, el galpón, si bien aparece que tiene 15 metros de altura, pero no dije nada desde el fondo. O sea, el andamio tendrías que traerlo, andarlo moviendo a cada rato para poder pintar y te demorarías la vida misma pintando el galpón. Claro, el tiempo sería más reducido con el alzahombre. Sí. Entonces lo normal acá es utilizar un alzahombre, digamos, que se pueda mover y tenga mayor alcance también. ¿Qué más? Partimos por el alzahombre, muy bien. Para los operadores, el uso de PP, procedimientos de trabajo, Correcto. revisión de herramientas, la pintura, cuánto es que eso parece que es por micra de espesor que se aplica, no estoy segura, Ya, correcto, sí, sí. Sí, pero tener las herramientas necesarias para poder medir también que se está aplicando de acuerdo a lo que dice el proyecto y de acuerdo a lo que dice la ficha del producto. ya, muy bien, muy bien. Voy a pasar a anotar aquí un poquitito las cosas que me van diciendo. Creo que- Bien, no puedo anotar acá. Ya, no puedo anotar, pero voy recordando. Entonces, vamos con el tema del alzahombre, las herramientas, los EPP, digamos. Ahora, respecto a las herramientas o los equipos necesarios, ¿qué equipos requeriríamos para poder
para poder controlar acá. ¿Qué equipo debería usar la persona o las personas? Equipo referente a qué, profe, ¿ha tirado algún tipo de herramienta? A todo. Recordemos que tenemos que pensar en todo. Todo lo que se les ocurra que puede ser aplicable a esta partida va a ser elemento o va a ser factible de controlar. Todo debería ser factible de controlar. Que cumpla con el estándar del año que está dentro del proyecto que se deben utilizar los equipos. Estándar del año. Ya, ¿a qué te refieres con estándar del año? Porque en algunos lugares, cada cierto año, las empresas mandantes exigen que tienen que renovarse. Por ejemplo, si va en este mismo caso, un equipo de alza hombre, Ujú. que es 2015, y el 2013 ya cumplió su ciclo, lo están tratando de pasar igual por alguna falla que tuvo el otro equipo, y para salir del apuro igual metieron el otro. Entonces, Ah, ya, a eso me ya, sí. refiero. Sí, eso es factible ¿Qué ha de controlar pasado? Por igualmente. eso se lo digo. Ya, sí, las condiciones mecánicas, digamos, al final de la maquinaria. Las condiciones de funcionamiento. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Respecto a la pintura en sí. Herramientas para aplicar la pintura. Esas pinturas En este caso podrían ser compresores. Ya, compresor, correcto, sí. Las herramientas para aplicar esta pintura, correcto. Compresor, muy bien. Lo EPP adecuados también para el que va a pintar, la mascarilla, trompa, Exacto. para Muy cubrir bien, el muy bien. cuerpo, para que no se dañe el trabajador. Exacto, muy bien. Vamos bien, chiquillos. ¿Qué más? el boleto para las herramientas, porque tiene que tener todas las herramientas amarradas a él o a la estructura, porque está Ya, trabajando sí, en altura. sí, muy bien, muy bien. Ya llevamos varias cositas. ¿Qué más? Y faltan hartas en realidad, pero vamos de a poco. Respecto de la pintura en sí, ya descubrimos que es necesario un alzahombre, etcétera, los elementos de protección personal. Pero respecto a la pintura, de la aplicación en sí, ¿qué información deberíamos tener respecto a la pintura? Si es inflamable, profe, hay unas Ya, pinturas que sí. son Y las delicadas igual. especificaciones según las notas del mismo proyecto. Las especificaciones según las notas del mismo proyecto. O sea, me refiero a que el proyecto casi siempre dice, no sé, en el caso de hormigón y cosas así, dice que tiene que ser tal sica o similar que sea la pintura que está exigiendo en este caso el proyecto. Ah, correcto, sí, muy bien, muy bien. El certificado, digamos, de la pintura. O la ficha técnica de la pintura. Porque cuando hablamos de certificado o certificación, ya hablamos de otra cosa. Naturalmente las pinturas están certificadas, pero además debe venir una ficha técnica, digamos, respecto de las condiciones de aplicación, de la forma de aplicación, de las restricciones igual. Claro, se incluyen por grado, se nota, si no me equivoco, amarillo, verde por colores, cuando son muy peligrosas o no peligrosas, eso tenerlo en cuenta también, porque quién la va a aplicar. Y eso reflejarlo en el checklist o el listado que hace el Claro, mismo verificar pintor en este caso. si la pintura reviste algún tipo de Que él esté, peligro. que él esté respaldado también. Y nosotros Claro, también al verificar que esté escrito, claro. porque En está realidad esto estipulado. Todos esos aplica para productos todo. vienen con ficha de seguridad donde se indica la peligrosidad de cada sustancia, Claro, almacenamiento, disposición, manipulación, etcétera. claro. Y esas cosas también la inspección debe hacerlas cumplir. Parece un poco rebuscado o un Debemos poco. verificar, pues, profe. Sí, así es. Puede parecer un poco muy detallado o muy rebuscado a veces, pero es necesario. Porque, O hasta lógico, profe. ujú, Pero hay que hacerlo. ya, les voy a dar una ayudita, una pista adicional. ¿Qué pasa?
¿Cuándo sé que puedo o no puedo aplicar una pintura intumescente? Porque hemos Por- estado viendo las formas, pero la condición en la que debería aplicarse. por el ambiente de trabajo, profe, por el porcentaje de humedad, la temperatura, Ya. ¿Y cómo medimos eso? dirección Con meteorológica, termómetro. Ya, por ahí, termómetro, dirección, ya, la meteorología, correcto. una estación, bueno, dependiendo la zona, la estación más cercana Un entre termómetro porque vamos a estar en un galpón. Ya, sí, vamos a estar en un galpón, un termómetro, pero no sabemos si el galpón va a estar cerrado o abierto todavía, con revestimiento. Porque si vamos a pintar el galpón por completo, aquellas partes que van a estar Necesita tapadas por el ventilación. revestimiento, por ejemplo, no se podrían pintar. Entonces, respecto de la aplicación de la pintura intumescente, deberíamos aplicarla y luego tapar. Porque si no, una cara va a quedar desprotegida. Pero sí, el tema del Esa es la termómetro, forma. el tema del termómetro corresponde, sí. Sí, independiente si es abierto o cerrado. Está abierto o cerrado el galpón, un termómetro, pero además, ya, con el termómetro medimos la temperatura, pero falta lo que decía la compañera, la humedad. un anemómetro. Mm, ¿Conocen los higrómetros? Sí, ¿Qué miden los higrómetros? la humedad. ¿La Es, humedad? no se llama la humedad, creo que es el porcentaje de agua en el ambiente, en el aire, algo así. Sí, de hecho, un higrómetro mide porcentaje de humedad en el ambiente, pero también mide temperatura. Normalmente, los higrómetros traen al menos esos dos parámetros de medición. Sí, pero por higrómetro eh, está más enfocado en el tema de la humedad. Ya, entonces tenemos esas dos cosas para ir verificando la temperatura respecto a las condiciones en las que puede ser aplicada. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo saber esas condiciones de aplicación? Y un anemómetro sí podría ser, pero em, medir el viento, digamos, ¿de qué podría ayudarnos eso? Para la ventilación, Para la ventilación. ¿Ya? Para ver la ¿Ya? Correcto. dirección hacia dónde se va a pintar, que no sea contra el viento. Ya, pero ya. También tenemos que entender que el viento es una forma ¿cómo decirlo?, movimiento convectivo que es variable. Es decir, no todo el día va a estar soplando el viento hacia la misma dirección, dependiendo de los cambios de presión, incluso la temperatura, que hace cambiar la presión y por lo tanto va a hacer cambiar la dirección eventualmente de los vectores del viento. Pero un anemómetro puede servirnos, ¿ah? Yo personalmente no lo he, no lo he usado para inspeccionar netamente, específicamente lo que es una pintura intumescente. Pero en vista de lo que dicen, sí puede servir para ir regulando, digamos, o calibrando en el momento más o menos, si es que hay un clima que tal vez puede ser medio adverso, nos permitiría tomar la decisión de cubrir o de- de proteger la zona de aplicación de pintura de alguna manera, ¿sí? Podríamos encontrar tal vez en la ficha técnica de la pintura las condiciones máximas de viento que puede tener antes de que, por ejemplo, se seque solamente la capa superficial. Porque como mencionaba también una de las compañeras, se mide por micras, ¿ya? Tanto la pintura en general se mide por micras, hay un instrumento para medir las micras, y aquí ya le estaba dando otra, otro de los elementos de control. Eh, y este instrumento mide
bueno, o sea, no este instrumento, sino que el hecho de que la pintura se mide en micras, la pintura intumescente, a diferencia de la pintura anticorrosiva, requiere mucho más espesor que la pintura anticorrosiva para lograr el efecto deseado, ¿sí? En consecuencia, entre mayor espesor tenga la pintura, es muy probable que mucho viento pueda secar la parte superficial, la capa superficial de la pintura. Y en consecuencia, las capas subyacentes, digamos, de ese espesor quedarían probablemente mojadas, sin secar. ¿Sí? Porque no se le dio el tiempo suficiente para poder secar. Esa podría ser una opción en donde se me ocurre poder usar el anemómetro de alguna manera que nos pudiera entregar cierta información, para tener el cuidado en la aplicación de esa pintura tal vez más lenta en función de la velocidad del viento. Profe, Dime. yo trabajaba en la dirección meteorológica y los laboratorios, la gente del laboratorio, ¿Sí? ellos ocupaban mucho el anemómetro porque pintaban los equipos al exterior Ya, correcto. con pintura epóxica. Entonces, a veces ni siquiera se podían sacar de donde estaban instalados para como llevarlos a taller. Y ellos tenían que trabajar en zonas extremas, Antártica, la cordillera de los Andes, los pasos fronterizos. Entonces ahí las condiciones eran necesarias porque a veces también existía el equipo, pero estaba por, no sé, 5 metros de altura. Tenían Ya. que escalar, entonces necesitaban también verificar la velocidad y dirección del viento por un tema de seguridad para ellos, en temas Correcto. de caídas, golpes, etcétera. Claro. Sí, sí, muy bien. De hecho, yo no he usado anemómetro, digamos, para el tema exclusivamente de la pintura. No me ha tocado esa experiencia todavía. Pero sí para el tema de los trabajos en las techumbres. Ahí sí de repente se ha hecho necesario tratar de controlar un poquito ese tema por el tema de la seguridad de los trabajadores. Pero esa ha sido mi experiencia, ¿no? Naturalmente, si ustedes han tenido otra experiencia o se les ocurre, recordemos que siempre estamos dentro del sentido común técnico. Van a ser válidas las opciones o los escenarios que ustedes planteen igual, ¿ya? Así que bien el tema del anemómetro. Puede tener una utilidad interesante. ¿Qué más puede ser? Profe, y una vez midiendo con el instrumento para medir la temperatura y la humedad, ver la ficha técnica de la pintura, a qué temperatura permite, con eso no bastaría. Ya, correcto, sí, mira, acabas de abrir un hilo interesante. ¿Qué pasa con las pinturas? En particular con la pintura intumescente, que, bueno, la pintura intumescente es más delicada, pero ya, si hablamos de temperatura, pensamos un poco, la lógica nos indica que cuando nosotros tomamos o tocamos cualquier material, si nos vamos un poquito a la teoría de lo que es la transferencia de calor, encontramos que sobre todo materiales que son, digamos, puentes térmicos interesantes o importantes como es el metal, si tocamos una pieza de acero, un pilar de acero de este mismo galpón, y lo comparamos con la temperatura ambiente, hay temperaturas diferentes, ¿sí? Entonces, si vamos a tomar temperatura, ¿qué temperatura medimos? ¿La de la superficie o la temperatura del, del ambiente? Es una pregunta totalmente válida. La del galpón, pues, profe. Pero el galpón está compuesto por el recinto, por el volumen y también por la estructura. ¿Qué temperatura nos interesa? ¿La de la superficie donde vamos a aplicar o la temperatura de el recinto en sí, del ambiente? Porque es evidente que son dos temperaturas diferentes. Claro, bueno, va a ser más certera dónde vamos a aplicar en la superficie, pues, profe. ¿Ya? ¿Y por Porque el qué sería más ambiente, certero ahí? Sí.
Sí, porque dime. puede tener mayor variable. La La, temperatura. la temperatura ambiente se va a mantener, por la otra quizás es mucha la diferencia a la de la superficie donde vamos a aplicar. ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa? Lo que yo creo. Sí, no, está bien, está bien. ¿Quién dice otra Puede cosa? haber otra opinión por ahí. Está difícil, pues, profe, porque igual para la aplicación exige cierta temperatura ambiente, pero yo me imagino que el material o la superficie en donde se va a aplicar también debe cumplir con ciertos requerimientos. Ya, correcto. Sí, muy bien. Y ¿Alguien eso dice otra cosa? toda la ficha o las especificaciones del proyecto. Ya, sí, muy bien, muy bien. De hecho, esa información la podemos rescatar de la ficha del producto. Normalmente cuando las empresas trabajan con sistemas de gestión de la calidad, normalmente tienen sus procedimientos también para aplicación de pintura, en concreto pintura intumescente. Y ahí debería aparecer la forma de aplicación, el resultado esperado, las restricciones, las consideraciones, etc. Pero si no aparece, la empresa no trabajará con ese tipo de procedimiento. Lo normal es revisar la ficha técnica y ahí ver las condiciones de aplicación. Normalmente las condiciones de aplicación de la pintura intumescente y en general de cualquier pintura, pero no siempre se da, eso hay que dejarlo claro, pero como un estándar, como la temperatura del ambiente, porque de la El temperatura del ambiente. ambiente vamos a rescatar la información de la temperatura rocío. ¿Sí? Con el higrómetro encontramos temperatura ambiente y humedad relativa. Y no sé si conocen ustedes lo que se llama una carta métrica, que es una especie de gráfico que uno entra con los datos de temperatura, digamos, y humedad relativa y entrega una temperatura de rocío. ¿Sí? Mira, la voy a buscar acá y se la voy a compartir porque me parece interesante que haya salido a la luz o que se haya comentado. Carta psicométrica. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. No está compartiendo, profe. No, ya voy a compartir de nuevo. ¿Y sí? Sí, ahora sí. Ya, entonces voy a elegir uno cualquiera. Escritorio. Tenemos aquí. No, no sale. Bueno, aquí voy a agrandar un poquito más. Ya, no sé si se alcanza a ver este tipo de abanico que existe acá. Sí, profe, sí se ve. Sí. Ya, acá abajo dice temperatura del bulbo seco y en la parte vertical, o sea, estas líneas que vienen como medias curvas son la humedad. Entonces uno ingresa con la temperatura acá abajo